Muy bien, esto sucedió a principios de este mes de junio y la sociedad en su conjunto y países vecinos estaban alarmados por la gran cantidad de droga que denunció el gobierno de Chile por el hallazgo que se dio de 108 toneladas, 1.800 kilos de droga o 1.008 kilos de droga encontrada en su país. Pero esto no termina allí, porque este fin de semana se conoció sobre el hallazgo de 50 toneladas de droga también, pero esta vez en la frontera con el Brasil. Se dice que son 8 camiones de alto tonelaje, 4 que estaban en San Matías y 4 en la frontera con el Brasil, en Puerto Quijarro, en Corumbá en todo caso. Pues las autoridades brasileñas trabajan para determinar la cantidad exacta de droga que estarían impregnadas en maderas. No Centro-Oeste, 2 apreensões de 260 toneladas de madeira podem ter revelado o maior flagrante de tráfico de cocaína já registrado no país. Olha só, a droga estava escondida na forma líquida, diluída em cargas de madeira transportadas em 8 caminhões, para a gente ver aí o tamanho da ousadia do crime e também de como eles conseguem fazer novas logísticas. E aí a gente tem flagrantes em Corumbá, Mato Grosso do Sul e Cáceres, em Mato Grosso, durante essa operação de autoridades brasileiras em parceria com a Bolívia e também com os Estados Unidos. Segundo a Receita, a cocaína corresponde a até 20% do peso da madeira, o que pode dar até 50 toneladas da droga. No começo do mês, as autoridades do Chile apreenderam 100 toneladas de cocaína nesse mesmo esquema que você viu aí. E aí, segundo os Estados Unidos, as apreensões estão ligadas e essas 2 apreensões estão ligadas e as 2 têm origem o mesmo local de produção, nesse caso, a Bolívia. Muy bien, pero para hablar más a profundidad sobre este tema hemos invitado al exministro de Gobierno y abogado, doctor Carlos Romero, a quien le agradecemos siempre por su predisposición para podernos hacernos entender sobre la trazabilidad que ha tenido esta droga. Y mire usted, ya no nos sorprende, ya lamentablemente no nos sorprende a nadie, 108 toneladas por un lado a principio de mes, terminando el mes, o qué sé yo, un poquito más de la mitad, 50 toneladas. Y lamentablemente en la frontera, ya en los países vecinos. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, gracias por acceder a esta entrevista. Su audio, su micrófono, por favor, doctor, su micrófono. Mana, no lo escuchamos nada. Ahora sí. Buenas noches, doctor. Gracias. Muchas gracias al programa de Intercrímenes. Indudablemente que las primeras reacciones que uno puede vertir en torno al operativo de Brasil es que primero, cuando hace algunos días escuchábamos en Chile la versión de que esta sería la incautación más grande de droga en la historia de la gendarmería chilena, bueno, sin duda había muchos motivos de alarma, de alerta. Resulta que al día siguiente se fue envío de droga impregnada en madera en Virubiru, Bolivia, de 1 tonelada en este caso, pero pasan unos días y aparece este gran cargamento en Brasil. Y también las autoridades brasileñas y la prensa brasileña, un ministro de Estado inclusive declara en la República Federativa de Brasil que este es el cargamento de droga récord, el más grande que ha caído internándose o pretendiéndose internar a territorio brasileño, ¿no? Entonces, una primera coincidencia es que tanto en Chile como en Brasil estamos hablando de volúmenes récord. ¿Qué significa todo esto? No es que este modus operandi de enviar droga en madera es nuevo, ¿no? Ya lo hemos conocido, han habido casos en los últimos años, pero lo que ha variado significativamente es el volumen.
el volumen se ha modificado sideralmente a partir de estos envíos correspondientes al presente semestre. Entonces, ese es un primer elemento en común que podemos encontrar entre la incautación en Chile y la incautación en Brasil. Un segundo elemento de similitud es el hecho de que el modus operandi es exactamente el mismo, es decir, droga impregnada en madera a través de un procedimiento de adherencia química. Ese procedimiento de adherencia química significa que ha habido un procesamiento industrial, un trabajo tecnológico que no ha podido ser hecho por un carpintero, ha tenido que ser hecho en un gran centro industrial, ¿no? Entonces ese es el segundo elemento. El tercer elemento de similitud es que a su vez estamos hablando de que el procedimiento nos revela que se trata de la misma organización criminal, ¿no? Teniendo estos modus operandi similares, estos volúmenes más o menos igualmente apreciables, en fin, entonces estamos hablando de la misma organización criminal. Una organización criminal que tendría varios componentes. Todo lo que decimos es todavía en el terreno hipotético. Yo estoy seguro que las autoridades de otros países tienen ya muchos elementos investigativos avanzados y los van a exponer en su momento. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos aportar para llamar la atención, para llamar nuestra atención como elementos relevantes? Uno es que el procedimiento de reacción química para adherir este producto químico en la madera es un procedimiento colombiano, ¿no es cierto? Este no es un procedimiento boliviano, no es un procedimiento peruano ni brasileño. Es decir, quienes han tenido la capacidad de innovar procedimientos de cristalización de droga y en este caso de adhesión a un objeto material son los colombianos. Lo han hecho a través de procedimientos químicos. El antecedente es la producción de la droga creepy. La droga creepy es un tipo de marihuana, ¿no?, procesada a través de procedimientos químicos que le da más alto grado de pureza y más alto grado de componente alucinógeno. En este caso se trata también de un procedimiento químico. Entonces el punto de partida de todo esto es que el procedimiento es colombiano. Ahora, si nosotros revisamos antecedentes, en Lima, Perú, en el aeropuerto Jorge Chávez, ha sido detenido un ingeniero químico colombiano hace algún tiempo atrás. Este señor, si no me falla la memoria, creo que es Eusebio, lamentablemente tiene mi apellido, Romero Parcart, es su segundo apellido, de nacionalidad colombiana. Este súbdito colombiano ha sido detenido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez hace algunos meses atrás. ¿Por qué se lo ha detenido? Se lo ha detenido exactamente, ahí tenemos las imágenes, se lo ha detenido a partir de una investigación de la DEA de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta persona que nosotros vemos en pantalla justo en el momento de su detención en Lima, alias el químico precisamente como aparece en la pantalla, no, estaba ya buscado por Interpol y requerido en extradición por Estados Unidos. Esta persona sería el cerebro, el inventor de este procedimiento químico. A partir de la detención del químico en Lima, ¿no es cierto?, se hacen una serie de indagaciones y la madera que estaba retenida, porque yo sospecho, doctor Ruth, que la madera
que ha caído en Chile y en Brasil, estaba retenida ya un tiempo atrás, ¿no? Entonces, estaba retenida, pero no había un objeto justiciable para demostrar que había droga. Se presumía que tenía droga, pero el escáner no lo detectaba. Los canes sí tenían algún tipo de detección parcial, ¿no es cierto? Pero no era detectable en el escáner. Entonces esto hacía sospechar, generaba dudas. Entonces, una vez que lo detienen al químico, y seguramente el químico termina confesando, porque es un caso que se lo maneja a nivel de investigación clasificada todavía, entonces se procede a hacer un raspaje en la madera en Chile, ¿no? Y el raspado de la madera demuestra que evidentemente se había introducido cocaína y ketamina en estado líquido, es decir, la droga había sido procesada y convertida a un estado líquido, y la madera había sido sometida a altas temperaturas, es decir, estamos imaginándonos de un horno que somete la madera a alta temperatura, de tal manera que extrae el componente de humedad de la madera, que es sustituido precisamente por la droga líquida, ¿no? ¿Y por qué es que este procedimiento aparece como un procedimiento novísimo? Porque nosotros conocemos en nuestra vida cotidiana que los muebles, las puertas, que son objeto de invasión de estos organismos que denominamos turiru, se conocen también bajo la terminología de termitas, que comen madera, ¿no es cierto? Se hace un trabajo de inyección de veneno para proteger la madera. Entonces, a través de ese antecedente, este químico colombiano habría encontrado la manera de introducir la droga en estado líquido y que esta droga se desplace por determinadas ranuras que forman parte de la estructura de la madera. En el caso de Chile, estamos hablando de madera tajibo y madera morao. Y estas dos maderas son maderas duras, pero igualmente han podido ser objeto de esta penetración química. ¿Cuál fue la reacción en un primer momento? Tratar de descalificar a los chilenos, ¿no? Diciendo que no, que es imposible que se adhiera químicos en una madera, que la investigación no era seria, inclusive se fraguó un supuesto informe de la Unión Europea en un face nuke. Algún periodista cayó en la trampa y lo presentó como un informe oficial, qué sé yo. Bueno, todo esto se ha desbaratado porque en Brasil cae. ¿Y por qué cae unos días después de Chile la droga en Brasil? Porque estos camiones ya estaban retenidos bajo sospecha, y una vez que aplicaron el procedimiento de raspaje y verificaron la droga en Chile, comunican al Brasil, y en Brasil, en los dos lugares, porque es Mato Grosso, los dos Mato Grossos, ¿no? Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, son los que aplican el procedimiento y dan parte a la aduana boliviana para que otros 4 camiones que estaban para cruzar por Corumbá, ¿no es cierto?, sean objeto de esta retención y de este procedimiento. Entonces, hasta ahí tenemos un avance significativo. ¿Qué son los elementos todavía que están siendo objeto de investigación? Primero, tenemos que hablar de los insumos, ¿no? Porque aquí hay que hacer análisis de toda la cadena. En los insumos se han aplicado determinados químicos. Seguramente la investigación en Chile y en Brasil nos va a decir qué químicos se han aplicado. Y tenemos nosotros que recurrir a las hojas de importación de esos químicos
para ver además quiénes han sido los compradores de esos productos para eventualmente aplicarlos en este procedimiento. Un segundo elemento, tenemos los planes de manejo y las autorizaciones del ABT, ¿no? Presumiblemente estamos hablando de madera que ha sido autorizada legalmente, pero por más que no hubiera sido autorizada legalmente, porque en las investigaciones de Brasil, por ejemplo, se establece que en la mayoría de estos casos de este tipo de modus operandi se trabaja con madera ilegalmente extraída, ilegalmente derribada del bosque. Un 60% de los casos son casos ilegales de extracción de madera. Pero en este caso, en el caso boliviano, aparentemente estamos hablando de empresas madereras, ¿no es cierto? No vamos a decir que estas empresas madereras han sido las responsables de este procedimiento, pero en el peor de los casos estaríamos hablando de que podrían haber sido utilizadas como fachada, ¿no? Entonces tenemos unos nombres de empresas que están siendo objeto de investigaciones. Hay que cotejar los planes de manejo con el tipo de madera secuestrada en Chile, con el tipo de madera secuestrada en Brasil, con el tipo de madera que ha caído también en Holanda, con el tipo de madera que ha caído en Inglaterra, porque hay 2 cargamentos que han llegado a Holanda y a Inglaterra, y también seguramente la Europol nos va a dar elementos investigativos sobre este respecto. Adicionalmente tendríamos que ver las guías de carga, ¿no es cierto? Porque en las guías de carga tenemos que ver quién era el propietario de la madera, de dónde salió, cuál fue la trazabilidad, la ruta que se ha utilizado, la ruta terrestre en estos casos. Luego tenemos que ver quién es el contratista, doctor Romero, transporte, y finalmente quién era el destinatario. Doctor Romero, precisamente sobre lo último que usted manifiesta, en la documentación que respaldan el traslado o el envío de estos cargamentos, está, ¿no es cierto?, nombres de las personas, de las empresas, de los que están enviando y de los que van a recibir, el destinatario. Por un lado, me imagino que ya la policía de ambos países, Brasil, Chile y de Bolivia, tienen ya esa información, que es cuestión de ir entrando en detalle, ¿no? Ahora, la pregunta es, sigue habiendo nomás mucha plata, porque para mover 50 toneladas de droga, como lo ha manifestado el vecino país de Brasil, es harta plata, lo mismo que sucedió con lo de Chile. Entonces, volvemos a lo mismo. Las organizaciones criminales que usted mencionó la anterior vez, de los países que participaron, ¿serían los mismos o aquí cambia la figura? No, yo creo que, doctor, se consolida más bien nuestra hipótesis en sentido de que el procedimiento es colombiano, la materia prima podría ser parte de materia prima de Bolivia, pero yo me inclino a pensar que la materia prima, inclusive en el caso de Pando, claramente ha ingresado del Perú, claramente, ¿no? Luego hay una inversión de dinero porque esto requiere una infraestructura, una tecnología, unos centros industriales que significan mucha inversión de dinero, ¿no? Estamos hablando de volúmenes altísimos. Entonces, esa inversión obviamente puede estar conectada a empresas que funjan de fachada o también, obviamente, a estos cárteles de comercialización. Sabemos que el cártel más poderoso de comercialización de droga desde Sudamérica es el Primeiro Comando da Capital do Brasil. Entonces, se ratifica nuestra sospecha que está vinculado a los cárteles brasileños. No descartamos de que haya conexión, especialmente con alguna mafia europea, porque por el destino que predominantemente se dirigía a Europa. Y reitero, por 2 cargamentos que han caído también en el último tiempo en Holanda y en Inglaterra. Entonces, que haya conexión con mafia
mafias internacionales del norte. O sea, estamos hablando de una estructura bastante grande y poderosa. Si hablamos y si entramos ya en detalle sobre esta estructura criminal, porque la organización criminal está bien estructurada, sin duda alguna, no cabe duda que están bien organizados, y claramente se puede entender que hay empresas que están obviamente como fachadas y que son de inversores de estos narcotraficantes, que son inversionistas, que son narcotraficantes y que se han logrado establecer, se han logrado posesionar en diferentes ciudades, si vale el término, del país, para poder solventar, porque, y ojo, más allá también, yendo más allá, aquí hay, no quiero pensar que haya cierta protección, porque para mover tanta cantidad de droga también, obviamente que no va a pasar como pasando 2 kilos. ¿O me equivoco? Sí, claro. De magnitudes realmente siderales en términos de crecimiento. Yo he diferenciado precisamente que entre los 700 kilos que fueron secuestrados en Chile en octubre del 2025 con relación a las 108 toneladas de 4 meses desde enero hasta abril, la diferencia es sideralmente y tangencialmente distinta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha modificado en este tiempo? Es la cantidad de volúmenes enviados, y esa cantidad de volúmenes está también asociada a una gran capacidad de inversión. Y eso tiene que llamar poderosamente la atención a nuestras autoridades para que la investigación que se está realizando, se vaya a realizar, tiene que ir hasta el fondo, ¿no? Porque de nada sirve hacer tanto escándalo como los que se han hecho y han quedado en nada, como el caso narcomaletas, el caso del avión y otros que lo hemos conocido y han quedado prácticamente en nada. Agarraron a Marcé, un operativo ejemplar, ya se habló mucho de ello, pero pareciera nomás que han saltado muchos y que se siguen rearticulando, ¿no? Sí, efectivamente, aquí tenemos por lo menos nosotros, tenemos 4 instituciones que están llamadas por ley a presentarnos resultados investigativos, o por lo menos 5 instituciones, perdón. Estamos hablando, lógicamente, en primer lugar del Ministerio Público, es quien, de acuerdo a ley, dirige funcionalmente las investigaciones. Estamos hablando de la Policía Nacional, y cuando hablamos de la Policía Nacional, no solamente estamos hablando de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la FELCN, sino también estamos hablando, por ejemplo, de los controles de la caminera, ¿no? Luego, obviamente la aduana, está la ABT, que es la que da las autorizaciones, y los CEFOR, los certificados de exportación forestal, ¿no es cierto? Pero sería importante incorporar, doctor Ruth, en este esquema un otro dispositivo estatal de investigación, que es la Unidad de Investigación de Fortunas. ¿Por qué? Porque estos movimientos de dinero tienen que tener también pues una trazabilidad que debería conducirnos a resultados concretos. De hecho, la UIF debería pedir la colaboración de Gafi, la entidad internacional que estudia estos movimientos económicos dirigidos al financiamiento del crimen organizado. Tengo en que esto va a ser un escándalo más, y es que por la experiencia que uno lleva, ya me va a disculpar que sea tan escéptico en creer así, y es que esto ya la experiencia uno lo hace, ya uno actúa ya de acuerdo, porque esto es como el cacho, lo que se ve se anota, y lamentablemente este escándalo, el escándalo de Chile, el escándalo de la narcomaleta, el escándalo de las cajas fuertes y otros, van a quedar prácticamente en hechos que ya pasaron, pero
me hubiese gustado, me va a gustar mucho, me va a agradar y creo que a todos que digan, estos son, este y este, o estos dos son los que movían con la plata del narcotráfico, pero que nos den una respuesta ya concluyente donde en verdad se haya esclarecido y que no nos mantengan con hipótesis que dicen, que no dicen, porque al final de cuentas es quedar en nada, o usted piensa de otra manera. Sí, doctor, mire, yo creo que es importante tomar en cuenta que de repente están conectados también con estos hechos, ¿por qué no? Es decir, con el tema de las maletas, con el tema de la droga líquida que llegó de Estados Unidos, ¿no es cierto? Uno diría, a ver, Estados Unidos es un país que ha desarrollado procedimientos investigativos de los más avanzados, ¿no? Las escuelas de investigación criminal, en fin, en Estados Unidos son una verdadera fuente de conocimiento. Es un país muy tecnificado. Entonces, la droga líquida que ha aterrizado en un avión boliviano, trasladando droga líquida de Estados Unidos a Bolivia, ha podido eludir estos controles norteamericanos. Yo tengo mis dudas, ¿no es cierto? Porque en materia de investigación criminal, doctor, muchas veces se deja que un envío se efectivice, ¿no es cierto? Y precisamente esa metodología se denomina envío dirigido o envío controlado. Cualquiera de los dos términos es aplicable, envío dirigido o envío bajo control. Son envíos que se dejan pasar para observar, ¿no es cierto?, la red involucrada. Entonces, podría ser que una investigación seria nos conduzca a esclarecer estos otros hechos que no han quedado esclarecidos en el país. Pero, yo insisto, estoy absolutamente seguro de que a estas alturas hay muchos resultados investigativos en el exterior acerca de todas estas acciones y que van a salir a luz en el momento indicado. Que aquí en este trabajo se va a tener que emplear el famoso sistema de la entrega vigilada, ¿no? Para hacerle seguimiento a lo que usted manifestaba, que vaya siguiendo su curso, lo que sea, de droga, lo posterior, para poder llegar al final y obviamente destapar. Pero también le aseguro, y acuérdese de esto, que de aquí a poco nos vamos a enterar de otro traslado de droga, pero ya no en este sistema. Las mismas avionetas que van y vuelven, pero en grandes cantidades, porque usted sabe muy bien, los tentáculos del narcotráfico operan por acá, por allá y parecen pulpos, y obviamente hay cosas que uno no se entera en el momento, pero a los días sí, como ha sucedido en este caso. Veremos a ver qué es lo que pasa con el transcurrir de las investigaciones, ¿no? Así es, sí. El narcotráfico indudablemente ha desarrollado muchas rutas, ¿no? Activa rutas marítimas, terrestres, aéreas, pluviales, lacustres, activa muchas rutas. En el momento en que uno ejerce presión sobre una ruta, activan otras rutas y así sucesivamente. El narcotráfico también ha ido innovando sus procedimientos. Por ejemplo, la ketamina. ¿Cómo es posible que ketamina sale de Bolivia y es interceptada en Chile? Nosotros no somos productores de droga no convencional. La droga no convencional se fabrica en otros países. Yo que presumo que lamentablemente estamos siendo nosotros utilizados como un hub de procesamiento, un hub de envío, un hub de comercialización, en fin. Entonces, ¿por qué? Por nuestra ubicación geopolítica, porque los controles han sido rebasados en los últimos años, por muchas razones.
¿no? Pero así como las organizaciones criminales son poderosas, innovan, tienen procedimientos científicos desarrollados, también los mecanismos de seguridad permanentemente están actualizándose en el mundo. Esta entrega dirigida que usted hacía mención, por ejemplo, ha tenido éxito para golpear en muchos casos. Entonces, yo confío en que por lo menos del exterior vamos a tener resultados, ¿no? Muy bien, gracias doctor Romero. Siempre su experiencia, su conocimiento nos ayuda a entender y ojalá, yo abrigo la esperanza de que sea de aquí, de nuestro país, que nos digan, que nos den la certeza del trabajo hecho por nuestra gente y no que nos volvamos a enterar por las autoridades vecinas y que nos digan y nos muestren el camino cómo trabajar. Es una lástima. Hasta en otra oportunidad, doctor Romero. Muchas gracias. Un saludo.